donde la variable dependiente no está despejada, es decir, en las ecuaciones, es donde vamos a aplicar este tipo de derivación. Por ejemplo, en la derivada x cuadrada más 4y cuadrada igual a 4. Vamos a derivar cada término de manera independiente. Aquí aplicaremos en el primer término u a la n, en el segundo término constante por u a la n, y en el segundo miembro, primer término, derivada de una constante. De tal modo que diremos que es la derivada de x cuadrada respecto de x, más la derivada de 4y cuadrada respecto de x igual a la derivada de 4. Como bien sabemos, la derivada de 4 es 0, la derivada de x cuadrada es 2x y de 4y cuadrada pues va a ser 8y. Sin embargo, recuerda que la fórmula es u a la n, entonces es n u a la n menos 1 por la derivada de u. Como la base aquí es y, bueno, seguimos derivando la base. Derivada de y respecto de x. No se vuelve 1, no se vuelve 0, sino que continuamos manteniendo. Por eso se llama derivada implícita, porque aquí está implícita la derivada. Entonces ahora vamos a despejar esta derivada de y respecto de x. Como el término 2x está sumando, pues debe pasar restando al segundo miembro. Y como el término 8y está multiplicando, pues debe de pasar dividiendo. Si es posible simplificar en la derivada, lo hacemos. Si no, se mantiene tal cual. En este caso, la derivada de y respecto de x es igual a menos 2x sobre 8y. 2 octavos se puede simplificar, en consecuencia diremos que la derivada de y respecto de x es igual a menos x sobre 4y. Es importante también recordar que la primera derivada siempre se relaciona con la pendiente, es una forma más de obtener una expresión de la pendiente de la ecuación que se nos está presentando. También podemos obtener una enésima derivada, en este caso vamos a hacer énfasis en la segunda derivada, siendo la expresión derivada de y respecto de x igual a menos x sobre 4y. Bien, esta fue la primera derivada. Entonces, en la segunda, como bien recuerdan, hay que aplicar nuevas fórmulas para derivar ahora la nueva expresión. En este caso vemos que es un cociente, por lo tanto, va a corresponder a la fórmula u sobre v. Tendremos que obtener entonces u' y v'. U' va a ser igual a menos 1 y v' va a ser igual a 4 por la derivada de y respecto de x. Recuerda que lo vamos a mantener, no se vuelve 1 ni se vuelve 0, se mantiene. Y ahora sí, en la segunda derivada vamos sustituyendo v por la derivada de u menos u por la derivada de v, que ya la conocemos, sobre v cuadrada. Del primer término, v por la derivada de u, obtenemos el valor menos 4y. Y menos por menos más, 4x derivada de y respecto de x para el segundo término, sobre 4y al cuadrado. Bien, ahora necesitamos sustituir esta expresión de y sobre dx por su valor de la primera derivada. En este caso vamos a sustituirlo por el valor menos x sobre 4y. Realizando esa sustitución obtenemos en la segunda derivada la expresión menos 4y más 4x por menos x sobre 4y respecto de x. Vemos que el coeficiente 4 del segundo término es simplificable con el 4 del denominador, así que cuando lo podamos hacer, pues vamos a hacer esas simplificaciones correspondientes. De tal modo que ahora la expresión de la segunda derivada ha cambiado a menos 4y menos x cuadrada sobre y sobre 4y al cuadrado. Resolvemos esta resta algebraica, recuerda que va a ser mediante un producto cruzado, entonces va a multiplicar menos 4y por y, obteniendo así menos 4y cuadrada menos x cuadrada sobre y. A partir de esta expresión aplicamos extremos por extremos y medios por medios. Luego entonces nuestra simplificación ahora ha quedado como menos 4y cuadrada menos x cuadrada sobre 16y cúbica. Si es posible seguir simplificando la expresión, lo hacemos, y si no, ya hasta aquí diríamos que ha quedado nuestra segunda derivada. Recuerda que esta segunda derivada siempre nos relaciona con la aceleración con la cual se van sucediendo los cambios en la función expresada. Vamos con un segundo ejemplo.
En este caso tenemos x por y más x menos 2y menos 1 igual a 0. Repito, vamos a aplicar en cada término una fórmula diferente de derivada. Por ejemplo, en el primer término corresponde a una multiplicación, así que requerimos de la fórmula u por v. Mientras que en el segundo término, pues simplemente va a ser derivada de x respecto de x. En el tercer término va a ser menos 2 por la derivada de y en el último término la derivada de 1, obteniendo entonces la siguiente expresión. Recuerda que para el primer término x es u y y va a ser v, de tal manera que vamos a tener que es u por la derivada de v más v por la derivada de u, más 1 menos 2 derivada de y respecto de x. Recuerda que la derivada de la constante 1 pues es 0. Derivando los términos, la derivada de y respecto de x se va a mantener tanto en el primer término como en el cuarto término. Todos los términos que no tienen derivada de y respecto de x los vamos a pasar al segundo miembro con operaciones contrarias. En este caso, y va a pasar restando y 1 también va a pasar restando, obteniendo así la expresión x por la derivada de y respecto de x menos 2 por la derivada de y respecto de x igual a menos y menos 1. Vamos a factorizar para dejar solo la expresión de y de x. Corresponde a un máximo común divisor, que en este caso el común factor pues va a ser de y de x, obteniendo ahora la expresión derivada de y respecto de x por x menos 2 igual a menos y menos 1. El factor x menos 2 pues va a pasar al segundo miembro dividiendo y obtenemos así la primera derivada. Recuerda que esta primera derivada se relaciona con la pendiente. Entonces nos pide la pendiente, nos está pidiendo la primera derivada. Vamos a continuar respecto a este mismo ejemplo, pero ahora obteniendo la segunda derivada. Retomando que la primera ha sido menos y menos 1 sobre x menos 2. La u' pues va a ser menos derivada de y respecto de x, y la v' pues va a ser 1, porque es la derivada de x menos 2. Pero recuerda que como es un cociente, por eso vamos a aplicar u sobre v. Teniendo entonces la segunda derivada, diremos que es u por la derivada de v menos v por la derivada de u, que fue 1, expresado anteriormente. Entonces es v por la derivada de u menos u por la derivada de v sobre v cuadrado. Resolviendo nuestras derivadas y simplificando en signos, recuerda que aquí en los segundos términos se vuelven positivos por el signo menos. Y ahora habremos de cambiar esta expresión derivada de y respecto de x por su valor anterior, o sea, por lo que anteriormente valía la primera derivada, que es menos y menos 1 sobre x menos 2. Realizamos la sustitución donde corresponde y ahora obtenemos la nueva expresión. Vemos que el factor x menos 2 es simplificable con el denominador x menos 2. Lo realizamos y únicamente afectamos al numerador por el signo menos. De esta forma obtenemos que es más y más 1 más y más 1 sobre x menos 2 al cuadrado. La segunda derivada entonces la podemos contraer como 2y más 2 sobre x menos 2 al cuadrado. Recuerda que esta segunda derivada hace referencia a la aceleración. Vamos con un tercer y último ejemplo. Ahora nuestra ecuación es de 3 términos en el primer miembro y un término en el segundo miembro. Nuevamente observamos que en el primer término corresponde a una u por v. En el segundo término también y en el tercer término es la derivada de una constante. Bien. La derivada de 5 respecto de x, pues ya conocemos que vale 0, mientras que en las otras dos expresiones vamos a definir que u es 2x cúbica y que v es y. Mientras que para el segundo término u va a ser 3x y v va a ser y cúbica. Derivando, aplicamos la fórmula u por v. Entonces, para el primer término tenemos que u' sería 6x cuadrada y v' sería derivada de y respecto de x. Mientras que para el segundo término, u' sería igual a 3 y v' sería entonces 3y cuadrada por la derivada de y respecto de x. La derivada de 5 es 0 y la derivada de 3x valdría 3. Sustituyendo entonces tendríamos que es u por la derivada de v más v por la derivada de u para el primer miembro, para el primer término.
En cuanto al segundo término, como tiene un signo negativo, vamos a abrir un símbolo de agrupación para evitar equivocarnos en el momento de realizar simplificaciones de signo. Entonces, abriendo el signo de agrupación, comenzamos nuestros acomodos, va a ser u por la derivada de v más v por la derivada de u. En el segundo miembro simplemente obtenemos el valor 3. Distribuyendo nuevamente el signo, para el segundo producto tendríamos que es menos 3x por 3y cuadrada derivada de y respecto de x y más por menos 3y cúbica. Simplificando un poquito más, tendríamos que en el primer miembro la expresión obtenida es 2x cúbica por la derivada de y respecto de x más 6x cuadrada y menos 9xy cuadrada derivada de y respecto de x menos 3y cúbica igual a 3. 2x cúbica por la derivada de y respecto de x y menos 9xy cuadrada derivada de y respecto de x quedan en el primer miembro. Recuerda que todos aquellos que no tienen derivada de y respecto de x como factor van a pasar al segundo miembro con operaciones contrarias. Nuevamente, para poder despejar derivada de y respecto de x, vamos a detener como un factor, vamos a dejar en el primer miembro derivada de y respecto de x factorizando. Entonces multiplicaremos a 2x cúbica menos 9xy cuadrada. Nuevamente, este factor pues va a pasar dividiendo. Diríamos entonces que la primera derivada de la expresión planteada es 3 menos 6x cuadrada y más 3y cúbica sobre 2x cúbica menos 9xy cuadrada. Si se puede simplificar la expresión, lo realizamos, y si no, pues hasta aquí detenemos la derivada y decimos que es nuestra expresión de la pendiente. Si quisiéramos obtener la segunda derivada, pues nuevamente habría que aplicar u sobre v porque corresponde a un caso de división.